La base, el cimiento, lo que no se ve, el cimiento, es lo que va a sostener. El cimiento va a establecer cuánto crece la construcción. Si usted va a construir un piso, entonces pone un cimiento para un piso. Pero si quiere construir un edificio de 20 pisos, va a tener que poner otro cimiento. El cimiento establece cuánto puede crecer lo que se está construyendo. ¿Por qué muchos no crecen? No se desarrollan. Como el escritor de los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Porque no se han preocupado de lo más importante. Y los cimientos nos anuncian cuánto crece la construcción. Yo no puedo pretender hacer un edificio de 20 pisos cuando pongo cimiento para un solo piso. Entonces, la doctrina es importante. Y Pablo le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana. Y aquí, con esta palabrita sana, podríamos hablar de un montón de cosas. Porque hay cosas que no son sanas y que muchas veces circulan en la internet, circulan enseñanzas erráticas en cuanto a las escrituras de Dios. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero si yo no conozco la doctrina, ¿cómo califico si es sano o no es sano? Porque por ahí me pueden estar dando gato por liebre y me ponen un texto bíblico por acá y otro texto bíblico por acá. Ay, porque necesitaron un texto y me lo como todo. No, tengo que discernir qué es sano y qué no es sano. Por eso Pablo dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero es interesante, inmediatamente, después de decirle, habla lo que está con la sana doctrina, miren lo que le dice. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y uno dice, ¿y dónde está la doctrina? Porque está hablando de asuntos prácticos, asuntos cotidianos, vidas de la familia, vidas del hogar, vida de trabajo. Luego continúa en el siguiente texto y dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Miren cómo repite palabra sana, sana doctrina. Y esto debe ser una alerta para nosotros, porque no todo lo que podamos escuchar es sano. Hay cosas camufladas que pueden introducirse. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sigue, exhorta a los siervos, a los trabajadores, que se sujeten a sus amos, a sus jefes, a sus gerentes, a quien fuera, que agraden en todo, que no sean respondones. Miren, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del Señor. Empieza hablando de la sana doctrina y termina diciendo en todo adornen la sana doctrina. ¿Y qué hay en el medio? Vida práctica, vida cotidiana, del día a día. Porque la doctrina está íntimamente ligada a la vida práctica. No se puede separar, no se puede divorciar la doctrina de la vida práctica. Muchos, vuelvo a repetir, erróneamente piensan que la doctrina es para los pastores, los teólogos. Si queremos construir una vida espiritual sana, saludable, pues tenemos que considerar, tenemos que estudiar doctrina, tenemos que estudiar, cimentarnos en la palabra de Dios. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, la piedra, el cimiento. Y luego dice, pero mire bien cada uno cómo sobreedifica. La responsabilidad es personal, la responsabilidad es individual, de estudiar la palabra. Y empieza un nuevo ciclo de la escuela de capacitación. Este lugar debería estar reventando con gente ávida, hambrienta de estudiar la palabra.
¿Por qué no crece la gente que asiste a la iglesia? ¿Por qué no se desarrolla? Tienen 5, 10 años en la vida cristiana, 15 años, y todavía están diciendo: pastor, ¿se puede hacer esto? Pastor, ¿puedo ir acá? Pastor, ¿qué piensa de esto? ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? Y la Biblia dice: debiendo ser ya maestros, enseñando, guiándolos a otros. Todavía están queriendo que lo agarren de la manito y lo hagan andar. ¿Por qué? Porque no le dan importancia al estudio de la palabra de Dios. Tal vez más importante es una novela que pasa en esa hora, una película, más importante es el frío, más importante, no sé. Erráis, te equivocas, dice Jesús, paras cometiendo errores porque ignoras las Escrituras, ignoras el consejo de Dios, ignoras el escrito está. Y esa es la base de error que dice nuestro Señor Jesucristo, literalmente con sus propios labios. Si estudiáramos las consejerías en la iglesia, se cae. ¿Por qué hay tanta gente que quiere consejería? Sí, debe haber, y estamos llamados y puestos a eso. Pero creo que el mejor consejero es la palabra de Dios. El mejor consejero es Dios mismo hablándonos. Pero lastimosamente Él pasa a un segundo, tercer, cuarto plano porque estamos muy ocupados en tantas cosas. Nuestra agenda está llena de muchas cosas que no hay tiempo para estar con Dios. Y ojo, somos nosotros los responsables de llenar nuestra agenda, no otros. No permitamos que otros llenen nuestra agenda. Y en nuestra agenda, tiempo para con Dios. Pero como no hacemos agenda, como no llenamos, oye, nos reunimos, ya, vamos, no tengo nada que hacer. Claro, pues no tiene nada que hacer porque Dios no está en su agenda. Dios no está en su plan. Por eso es que acepta toda reunión. Y luego, en el verso 11, continúa, dice: porque la gracia de Dios, gracias, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí hay doctrina carnecita pura en este pantallazo. Y de aquí vamos a tratar de extraer el mensaje para esta mañana. Pero también hay vida práctica en ese texto. Recuerden, no podemos separar de la doctrina de la vida práctica. Una buena ortodoxia nos lleva a una correcta ortopraxis. Una correcta doctrina debe llevarnos a una correcta vida práctica. Cuando hay un divorcio entre la doctrina y la vida práctica, se aplica muy bien ese pensamiento oriental que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus dichos. Es decir, tus palabras pueden ser bonitas, pero tu vida habla más alto que tus palabras. Y eso me impide escuchar lo que tú me digas. ¿Quién no puede escuchar el Evangelio si nos ven en una vida de mentiras, de engaños, de pleitos, de contiendas? ¿Qué? Lo que tú me dices, ¿qué quieres? ¿Que vaya a la iglesia para ser como tú? Es que hay un divorcio entre la enseñanza de la escritural, entre la doctrina de la palabra y la vida cotidiana y la vida práctica. Aquí Pablo está uniendo, y esto, doctrina y vida práctica, es como agarramos varias papas. Imagínense 5 papas.
una grande y una chica. Podemos diferenciar entre grande y esta chica. Pero en el momento en que usted la sancocha, la pela y hace un puré, ¿puede determinar cuál es la papa grande y cuál es la chica? No. Bueno, así tenemos que hacer un puré entre la doctrina y la vida práctica. Tiene que estar mezclado, tiene que estar nutrido, tiene que ser uno solo. En esta mañana, en Cono Norte Callao empieza una serie sobre la Biblia y sus doctrinas fundamentales. Y son 4 semanas que estarán tocándose temas doctrinales. La primera semana esta corresponde a la cristología. Cristo, Jesús, nuestro Redentor. Cristología es un curso que estudié en el seminario y creo que en la iglesia en 6 meses. O sea, es bien difícil poder condensar todo un estudio tan amplio en 45 minutos. Así que solamente nos abocaremos a lo que el texto nos dice, aunque vuelvo a decirle, hay mucho material en la Biblia para la obra de Cristo. Prácticamente toda la Biblia es la obra de Cristo. La obra de Cristo vamos a verlo en 2 aspectos. A ver si nos ayudas. La parte doctrinal, ahí nomás, y la parte práctica. Porque quiero que esto quede impregnado en nuestra mente. El conocimiento teórico de la palabra debe afectar necesariamente nuestra vida práctica. Si es que no está afectando, si estamos aprendiendo algo que la Biblia dice y no lo estamos aplicando en nuestra vida, cuidado que hay un problema. Cuando nuestra vida práctica se mueve, por un lado, diferente al que la palabra de Dios nos dice, es como esa enfermedad triste, el mal del Parkinson, ¿verdad? A veces la mano se mueve involuntariamente, porque está desconectada. Hay problemas de relación con el cerebro. No es que la persona quiera mover la mano, pero hay un problema de conexión. Lo mismo cuando nuestra vida se va por aquí, por allá, sin coordinar, en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice, ahí tenemos problemas, serios problemas. La parte doctrinal y la parte práctica. En la parte doctrinal vamos a ver la sustitución, la redención y la santificación. Hay muchas más doctrinas, pero por el tema del tiempo nos vamos a abocar al pasaje que hemos leído. Y estas doctrinas deben afectar, deben expresarse, deben mostrarse en nuestra vida práctica. ¿Y dónde? Vamos a ver 3 temas: el servicio, la renuncia a los deseos mundanos y la entrega de nuestra vida. Rápidamente empecemos. La parte doctrinal, la sustitución. Tito 2:14, el pasaje que hemos leído, dice, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice Jesús, se dio a sí mismo. No es que lo entregaron, no es que lo encarcelaron, lo amarraron y lo obligaron a ir. Antes de esto Jesús le dice a los suyos, nadie me quita ni la vida. Yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Jesús dijo, si yo quisiera librarme de esto, pediría a mi Padre que me envíe un ángel y los destruye todos. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. La Biblia dice que Él nos amó siendo pecadores, siendo enemigos nosotros. Es decir, ni siquiera esperó que, a ver, vamos a ver si me piden pues que yo muera por ellos, a ver, vamos a ver si me piden que yo les salve. Es más, la Biblia dice que Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se dio a sí mismo, se entregó por amor, no siendo dignos nosotros de ese amor, estando condenados. Está un ejemplo en el primer culto. Imagínense que tiene una casa, ha comprado con crédito hipotecario y tiene problemas de trabajo, se ha quedado sin trabajo y el banco, como tiene hipotecada la casa, se la va a quitar.
Y es una fuerte cantidad de dinero que usted no tiene, ni la puede conseguir, ni tiene posibilidad de conseguirlo. Pero por ahí hay un amigo que le estima a usted y va al banco y cancela la deuda. Dice, ya, no te preocupes, ya está cancelada, la casa es tuya. ¿Cuál sería la actitud suya hacia ese amigo? ¿Habría gratitud hacia él? ¿Habría respeto hacia él? Cuando no entendemos estas doctrinas, es por eso que mostramos muchas veces ingratitud a Dios. 10 leprosos fueron sanados, solamente uno volvió para dar gracias al Señor. Y los 9 ni siquiera chao dijeron, simplemente se fueron. El desconocer esto nos lleva a expresar muchas veces ingratitud, indiferencia hacia Dios. Por eso es que a veces en las iglesias hay algo que hacer, se pide compromiso y muchos están de espectadores, nada más ahí mirando de lejos. Y otros peor, no solamente mirando de lejos, a ver dónde se equivocan para criticar, a ver dónde hacen mal para decir, acá están haciendo mal. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Y dice, por nosotros. Es decir, nos sustituyó. A nosotros nos correspondía esa cruz, a nosotros nos correspondía cada clavo. Y Él tomó nuestro lugar. ¿Éramos dignos de su amor? No. Pero el amor de Dios no es un amor condicional. No ama si es que tú eres digno. Siendo indignos, siendo pecadores, siendo enemigos, dice la Biblia, Él dio su vida por nosotros. Nos sustituyó del castigo. Nos sustituyó. Él puso el pecho por nosotros. Isaías capítulo 53, hablando 730 años antes de Cristo, proféticamente, Isaías cita al Mesías, cita a Jesucristo, y dice, ciertamente Él, Jesús, el Mesías, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Has visto la pasión de Cristo? ¿Has visto todo lo que sufrió? Por amor a ti, hermano. ¿Lo merecías? No lo merecíamos. Fue molido por nuestros pecados. Cuando empieces a entender esto, hermano, te vas a dar cuenta a veces cuán ingratos somos con Dios, cuán indiferentes somos con Dios. Y somos como esos 9 leprosos. Queremos la bendición, somos sanados, chao. Y el resto, ya que vean ellos. La sustitución. Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros, murió en lugar nuestro. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo hombre, pero Él se dio en rescate por nosotros, se entregó por nosotros. Rescate
tiene que ver con el tema de la redención que vamos a ver en el siguiente punto. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? ¿Por qué padeció, hermanos? Dice ahí el texto. ¿Alcanzan a leer o muy chiquita la letra? ¿Por qué dice? Por los pecados. ¿El justo? ¿Por quién es? ¿En qué lado estamos nosotros? ¿En el del justo o en el de los injustos? ¿Estamos en el lado del justo nosotros? Los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es importante. Para llevarnos a Dios. Él muere por nosotros, no para dejarnos seguir pecando, para dejarnos vivir en el escenario del pecado, para llevarnos a Dios. Como no entendemos este principio, esta doctrina de la sustitución, entonces por eso nos volvemos a veces renuentes a acercarnos a Dios. Nos volvemos indiferentes a ir a la casa de Dios, a participar en la casa de Dios, a bendecir en la casa de Dios. Se dio a sí mismo para llevarnos a Dios. La sustitución entendida, bien entendida, debe llevarnos a una vida de gratitud a Dios, porque Él se puso en el lugar nuestro. Esa cruz, en esa cruz deberíamos estar nosotros. Cuando Jesús, recuerdan, está en el huerto de Getsemaní, y la Biblia dice que lloró como gotas de sangre. Tiene un nombre técnico esto, pero ¿en qué consiste? La presión es tan grande que se rompen los vasos capilares y se mezclan con las glándulas sudoríparas, y esa presión hace que reviente y se mezcla sangre con agua. La presión era tan grande. ¿Por qué? Jesús está orando, está arrodillado, orando al Padre: si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es la gran presión que tiene Jesús? No son los latigazos, no es la corona de espinas, no es los puñetazos que recibe. Jesús no tenía temor de eso. No es la espada que lo traspasa, no son los clavos que lo van a crucificar. ¿Sabe cuál es la presión que tenía Jesús? Iba a cargar nuestros pecados. Él nunca cometió pecado, pero iba a llevar todos nuestros pecados sobre sí. Iba a experimentar la consecuencia del pecado, el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era las 12 del día y se hizo oscuridad, todas las tinieblas cubrieron la tierra. Jesús iba a experimentar el peso de todos nuestros pecados. Iba a experimentar el desamparo de Dios por nuestros pecados. ¿Entiendes lo que es eso? ¿Entiendes lo que significa? Si realmente entendiéramos, hermanos, el pecado no lo tomaríamos a la ligera. No mentiríamos alegremente. No tomaríamos lo ajeno alegremente. No adulteraríamos, no fornicaríamos, la pornografía no estaría en nuestros ojos. Si es que entendemos lo que es el pecado y lo que costó el pecado. La presión que tenía Jesús era fortísima. ¿Quiénes somos nosotros para tomar en poco esa presión de Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar ese sacrificio de Jesucristo? Para pecar alegremente, para pecar como si nada pasara. Cuando pecamos así es porque no hemos entendido la obra de Cristo. No hemos entendido que Él se puso en nuestro lugar. ¿Pero para qué se entregó? Vayamos a la siguiente doctrina. Volvamos a Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para redimirnos.
¿qué significa la palabra redimir? Redimir es comprar. Usted va al mercado y encuentra ahí la tienda de la verdura, por acá la de frutas, por ahí encuentra las menestras, el arroz, por ahí las carnes están colgadas, la carne de res, los pollos, pescado, encuentra todo. Pero de seguro que algo que no va a encontrar en nuestros mercados ahora, personas ahí amarradas como esclavos. En ese tiempo habían esclavos. Y podían ir y comprar su mercado. Este está musculoso. Ahí te compraban al toque de ti. Fuerte, para cargar. A mí no me compraban porque estaba gordito y se va a llevar toda la comida. Y entonces compraban mercado, esclavos. Y dice Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos. La palabra redimir es rescatar por precio, comprar por precio. Y nosotros éramos esclavos. Pero lo peor de todo, hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Cuando Jesús le dijo a estos judíos que habían creído en él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos se ofendieron cuando le dijeron, la verdad os hará libres. Ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, no somos esclavos de nadie. Mentira. Estaban queriendo presentar una apariencia, y hay mucha gente que vive presentando apariencias, fachadas. Ellos habían sido esclavos en Egipto más de 400 años. Habían sido esclavos en Babilonia, en Asiria. ¿Quién dominaba en ese entonces cuando estaba Jesús? El Imperio Romano. Y ellos estaban sometidos al Imperio Romano. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí habían sido, aunque Jesús no le hablaba de ese tipo de esclavitud, les hablaba de la esclavitud del pecado. Eran esclavos del pecado. Quieren dejar de hacer algo, no lo pueden. Lo dejan un día, lo dejan 2 días, lo dejan un mes y otra vez vuelven. Son esclavos del pecado. Y Jesús vino a libertar, a redimirnos, a rescatarnos de esa esclavitud del pecado. Colosenses 1:13 dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado, nos ha redimido, nos ha comprado. Nos ha librado de la potestad, de la autoridad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él dice que nos ha redimido, nos ha comprado. ¿Para qué dice? Nos trasladó del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Cuando Dios nos salva, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no es para que permanezcamos todavía bajo la potestad, bajo la autoridad de Satanás, viviendo en pecado, continuando en el pecado. Cuando Dios nos redime, es para trasladarnos, para sacarnos, para ya no estar viviendo en ese escenario del pecado. Y nos traslada al reino de su amado Hijo. Sin embargo, hay mucha gente obstinada, terca, necia, como Israel cuando sale de Egipto. Dios los libera de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y en el camino en el desierto, ellos se acuerdan del pescado, de la comida. Allá en Egipto teníamos pescado, allá en Egipto comíamos. Y así sucede con muchos cristianos cuando empiezan a vivir la vida cristiana. Están anhelando todavía lo que hacían antes. Y en vez de permitir que el Señor los traslade, cuidado, cuidado. Esos que ansiaban el pescado de Egipto no entraron a la tierra prometida. Si tus apetitos de pecado, de mentiras, de hurtos pequeños o grandes, de adulterio, de fornicación, de pornografía, todavía te tienen esclavo, cuidado, es muy probable que todavía no haya sido trasladado. Pero cuando el Señor nos redime, nos libera la potestad, es para trasladarnos al reino de su amado Hijo.
es el objetivo. No es para que sigamos viviendo en pecado. Ya soy salvo, ya hice mi decisión, ya me bauticé y puedo hacer, porque al final el Señor me perdona. Cuidado. Cuidado. Por eso Pablo dice a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si es que permanecéis en la fe. No te engañes. No te engañes. Creyendo ser algo cuando aún no lo eres. Tito dice, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, éramos. Cuando Pablo dice a los Corintios, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto eran antes algunos de ustedes. Es decir, cuando uno conoce al Señor, tiene que haber cambios. Va a haber cambios. Éramos. Pablo le dice a Tito: éramos, antes éramos, ahora ya no. Ya no. Si continuábamos, es que no hay un hoy, todavía estamos en el pasado. Éramos y seguimos siendo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos liberó, nos redimió de la maldición de la ley. Todo aquel que pecare morirá, dice la ley. Por medio de Moisés vino la ley, mas por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Nos liberó de la condenación. Éramos malditos. Quien no tiene a Cristo todavía está bajo la maldición de la ley. Pero la redención tiene que ver con librarnos, rescatarnos de la maldición de la ley, del pecado, de Satanás, del poder de las tinieblas, del poder del pecado sobre nosotros. Eso hace la redención. La siguiente doctrina que vemos es la santificación. Tito 2:14, otra vez el texto que nos sirve de base. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué Jesús nos compró? A ver, usted tiene varios hijos, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos, y se compra una casa. Esa casa tiene un solo bañito nada más. Y el piso está mal, el techo, las ventanas, la cañería, por ahí sale el agua. ¿Qué hace? Empieza a adecuar esa casa para que vayan a vivir, o se va a vivir ahí mismo. Trata de arreglarla, ¿verdad? Las tuberías, antes que vengan los hijos, antes que vengan todos, trata de adecuar la casa para que puedan habitar la familia. Cuando Cristo nos compra, cuando Cristo nos redime, cuando Cristo nos salva, no es para dejarnos en las mismas condiciones, es para purificarnos, para santificarnos, para que Él haga morada en nuestros corazones. Por eso Jesús dijo antes de la Santa Cena, antes de la entrega, Él dijo, aquel que hace mi voluntad de mi Padre. Entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Y entonces Cristo nos redime, Cristo nos compra para santificarnos, para limpiarnos, para transformarnos. Y lo que empieza a haber es cambios en la vida. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber cambios, necesariamente tiene que haber cambios, porque si no hay cambios, cuidado, de repente no había un nuevo nacimiento. De repente todavía estamos viviendo en el escenario del pecado. De repente aún no somos salvos. De repente aún no hemos sido rescatados y nosotros estamos creyendo que sí.
Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Tú estás seguro que soy tu Señor? Si primero que ni te interesa lo que yo digo, porque no tienes tiempo para leer lo que yo he dicho, ni haces lo que yo te he dicho. Cuando Jesús hace esa pregunta, ¿por qué me llamas Señor? Está diciendo, ¿tú estás seguro que soy tu Señor? ¿Tú estás seguro? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Cuando Cristo nos redime, cuando Cristo nos salva, es para purificarnos, para limpiarnos, para que Él haga morada en nosotros. Por eso dice Pedro, sed santo porque yo soy santo. Para que pueda haber comunión, para que pueda haber relación. Dios no tiene relación con el pecado. Lo único que interrumpe la relación, la comunión con Dios es el pecado. Nos redimió, dice el texto, para, dice Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimir nuestra iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo lo ilustra de otra manera cuando escribe a los Efesios, cuando dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren lo que continúa diciendo ahí en el texto siguiente, en Efesios 5:25. Amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Con un amor sacrificial, donde Él se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia. ¿Para qué se entregó? ¿Para qué dice el texto? ¿O son ciegos o son mudos? Para santificarla, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua ¿por qué? La palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Vienen las bodas del Cordero. ¿Estaremos en las bodas del Cordero? ¿Quién se va a casar pronto? ¿Alguien por acá se va a casar pronto? Nadie, no hay matrimonios. ¿Ya se fue allá? Ahí está. Okay. Ahí está una novia. 5 de la tarde, día de su boda. Su boda es a las 7 de la noche. Está con su vestidito blanco, blanquito, impecable. Su colita larga. Y viene tu sobrinito que está comiendo chocolate, todas las manos de chocolate, su boca de chocolate. Tía, tía, ¿qué haces? Agárrenlo, amárrenlo, vas a decir, porque vas a querer cuidar tu vestido, la blancura de tu vestido. El apóstol Juan dice, porque acá también habla de la segunda venida de Jesús, porque Jesús vendrá otra vez para las bodas del Cordero. Él viene otra vez a llevar a su iglesia para arriba realizarse las bodas del Cordero. Y el apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza, que espera esta venida de Jesús para la boda del Cordero, ¿qué hace? Lo mismo que va a hacer la novia, se purifica a sí mismo, se aparta del pecado, empieza a detestar el pecado, empieza a alejarse del pecado. Cuando Cristo se dio a sí mismo, se entregó y pagó con su vida por nosotros, no lo hizo para que continuáramos viviendo en pecado, lo hizo para purificarnos, para santificarnos, para que nos apartemos del pecado. Y Jesús dijo, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a la iglesia. Y luego vienen las bodas del Cordero. Y recuerden lo que Jesús dijo en la parábola de las bodas. Y aquel que no estuvo vestido para las bodas fue echado afuera. Y Juan habla en Apocalipsis, en la boda del Cordero, que eran emblanquecidos esas vestidas, limpiadas esas vestiduras blancas. Jesús podría venir hoy día, domingo 4 de junio. ¿Qué piensan?
¿qué impediría que Jesús venga hoy día? Preguntaría, ¿estás listo para partir? ¿Tu vestido está listo? Para pensar, hermanos. El Señor podría, con todo lo que vemos, si uno lee las noticias que hay en el mundo y lo lee con la lupa de la palabra de Dios, cuando uno tiene esa lectura a través de la palabra, de las cosas, esos noticieros, todo lo que vemos, no hace más que corroborar que la venida del Señor está cerca. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que espera que venga el Señor, se purifica a sí mismo, se limpia de pecado, se aparta del pecado. ¿Entiende? ¿Esta doctrina afecta en nuestra vida práctica o no? Por supuesto que sí. Muy bien. Hemos hablado de la parte doctrinal. La suscripción, la redención y la santificación. Vamos, ¿cómo aterriza esto en la parte práctica? Toda enseñanza tiene que aterrizar en la vida práctica. No es para que se quede en el aire y nos maree. Tiene que traducirse en vida cotidiana. Lo primero, nuestro servicio. Tito 2:14. Otra vez el texto que nos está sirviendo de base. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De buenas obras. Se dio a sí mismo para redimirnos, para purificar para sí un pueblo cuya característica sería celoso de buenas obras. Las obras. ¿Qué tiene que ver con las obras? ¿Nos salva para qué? Tal vez cuando escribe los Efesios lo aclara más Pablo. En Efesios 2:8, ahí el texto siguiente, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues la fe es un don, es un regalo de Dios. El 9 dice, no por obras. O sea, la salvación nuestra no es por obras. No es que yo hago más, yo sirvo más, yo trabajo más. No es por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, por ahí alguno va sacando pecho y mira, yo hice esto, mira, todo lo que hice hasta por allá me fui. Yo hice, no es por obras, ¿para qué? ¿Por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. El único glorificado aquí es el Señor Jesucristo, porque su obra fue perfecta en la cruz. Y por esa obra es que somos salvos. Pero Dios nos salva por la obra de Cristo, ¿para qué? Porque somos hechura suya, dice el verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Para buenas obras, las cuales, estas buenas obras, no son cualquiera, son las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, vivamos en ella, en la obra del Señor. Nuestro servicio al Señor. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer obra, la obra de Dios. Las obras no nos dan la salvación, las obras son las evidencias de la salvación. Por eso es que otra vez examinarnos, cuando mi posición es de indiferencia hacia la obra del Señor, cuidado, porque si hay salvación, voy a querer amar al Señor y hacer la obra del Señor. Pero si hay indiferencia, si no me interesa, no me importa, cuando la salvación es genuina, no es por obras, pero cuando la salvación es genuina, es para que andemos en las obras del Señor. Y es aquí donde tenemos que examinarnos en cuanto a la obra del Señor. ¿Me es indiferente? ¿Me es lo mismo? ¿O solamente me conformo con 2 horas a la semana en venir a la iglesia? Esto es lo que dice el texto bíblico. No es ninguna invención mía. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No somos salvos por obras, pero somos salvos para las obras. El servicio, nuestro servicio al Señor. Ahora el servicio, hermanos, ojo, no es acá en las 4 paredes nada más.
Muchas veces arrastramos conceptos del pasado. Me preguntó una persona, ¿ustedes por qué no se persignan cuando pasan por la iglesia? ¿Por qué no se persignan? Era un católico. Y yo le respondí con otra pregunta. Y digo, ¿y tú por qué te persignas? Bueno, porque esa es la casa de Dios. Ah, esa es la casa de Dios, está ahí, en esa casa, en ese templo. ¿Qué? ¿Y Dios no está acá en la calle con nosotros? ¿Dios no está en la oficina? ¿Dios no está en el mercado? ¿Dios no está en el centro de estudios? Ese es el problema donde encerramos a Dios en cuatro paredes. A la luz de eso podemos entender por qué cuando, por ejemplo, hay una boda, van las personas y entran al templo y guardan una reverencia, una compostura, no hablan lisura, están tranquilos, se arrodillan, se paran, se persignan, hasta toman la hostia, etcétera, etcétera. Y hay un respeto, hay una reverencia a ese lugar. ¿Qué pasa cuando salen de ese lugar? Coqueterías, adulterios. Podrían suceder muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa dicotomía, una forma de conducta en el templo y otra forma de conducta en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué aún hasta personas cristianas tienen un código de vestimenta, por ejemplo, con decoro, con pudor? Y cuando uno ve en fotos una vestimenta que están mostrando mucho más de lo necesario. ¿Por qué ese doble código? Porque hemos reducido la presencia de Dios a cuatro paredes. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz de la iglesia. ¿Así dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pablo dice a los filipenses, vosotros sois luminarias de un mundo de tinieblas. Hermanos, en la iglesia es fácil, ¿no? Mi hermanito, el abrazo del búfalo, Dios te bendiga, te hemos extrañado, hermanito, qué lindo. Hermanos, no es esa la vida cristiana. La vida cristiana es afuera. Jesús envió a los suyos, vayan al mundo. Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo, y yo oraré por ustedes. Afuera. Afuera de esa cosa. Y ese concepto a veces arrastramos, hermanos. A veces jóvenes pueden estar acá, metidos 2 horas, 3 horas, 4 horas, toda la noche, se quedan colgados ahí haciendo un montón de cosas, y está bien, qué lindo que lo hagan. Pero en su casa no quieren tender su cama. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. ¿Y qué? ¿Dios no está en su casa? ¿No está en su dormitorio? ¿Por qué? Porque todavía arrastramos esos conceptos. Nuestro servicio al Señor es en todos lados, hermanos, no solamente acá, es en todos lados. Pablo dice, haced todas las cosas como para el Señor, no para el ojo del hombre, sino como para el Señor. Todas las cosas como para el Señor. Otro aspecto práctico, la renuncia. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué está diciendo? Renunciando a la impiedad. Piedad es relación con Dios, la vida piadosa. El impío es aquel que no tiene relación con Dios. Renunciando a esa vida alejada, separada de Dios. Renunciando a ¿qué más dice? A los deseos mundanos. No, pero es tan bonito. Pero si el resto lo hace, ¿qué tiene de malo? Renunciando, la capacidad de renunciar. ¿Por qué? Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si aún no hemos sido trasladados, claro que los deseos mundanos van a tener fuerza sobre nosotros, autoridad sobre nosotros.
potestad sobre nosotros. Por eso Pablo dice, hemos sido trasladados de la potestad, de la autoridad, del poder del reino de las tinieblas, a la autoridad, a la potestad, al reino de su amado Hijo. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿En qué reino estamos? ¿En qué potestad estamos? ¿Bajo qué autoridad estamos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la evidencia es cuando hay la capacidad de renunciar a los deseos mundanos. Y por último, en la vida práctica, nuestra vida. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Pablo lo resume aquí en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a este pecado, renunciando a los deseos mundanos, vivamos. O sea, no es cuestión de todo, no hagas esto, no. Sí, no hagas esto, pero ¿qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Vivamos. Sobria, justa y piadosamente. Sobria, acá ¿qué tiene que ver sobria cada palabra? Justa y piadosa. El clic, por favor. Ahí la siguiente. Ahí. Sobria es para con uno mismo. Moderado, equilibrado, prudente. Sé sobrio. No te vayas a los extremos. No seas escandaloso, no seas pendenciero. Sobrio. Seamos sobrios. Eso es en relación con uno mismo. Ser moderados. En nuestra relación con los demás, justos. Viviendo todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo justos con otros. En el mundo escuchamos el refrán: no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Es un refrán negativo. No hagas a otros lo que no quiere que hagan contigo. Jesús, en esta regla de oro en Mateo 7:12, Él dice: haz con otros lo que quisieras que hagan contigo. Sé justo con los otros como quisieras que sean justos contigo. Respeta a los otros como quisieras que te respeten a ti. Trata a los otros como quisieras que te traten a ti. Mientras que el mundo dice: no hagas, no me meto con nadie, no hago nada. Jesús dice: métete con la gente. Tú eres sal de la tierra, tú eres luz del mundo. Métete con ellos y haz con ellos lo que quisieras que hagan contigo. Hónralos, respétalos como quisieras que te respeten a ti. Trátalos como quisieras que te traten a ti. Justo con los demás. Sé justo con los demás. Nunca pienses lo mejor para nosotros y el resto para ellos. Lo ancho para nosotros y lo angosto para ustedes. Así como a nosotros nos gustaría que nos traten y nos respeten, pues respetemos al resto también. Piadosamente. El hombre pío es aquel que tiene relación con Dios. Cuando la Biblia habla de los impíos, está hablando de los inconversos, de los que no tienen relación con Dios. Y que vivamos piadosamente en relación, en comunión, en armonía con Dios. Nuestra vida, dice, para con uno mismo, para con los demás y para con Dios. Sobria, justa y piadosa. Mis queridos hermanos, resumiendo, siguiente pantallazo, con esto terminamos. Hemos visto la obra de Cristo en dos aspectos: doctrina y práctica. Ambos tienen que estar íntimamente entrelazados, ligados, como un puré. No podemos separarlos, no podemos dividirlos, porque si está separado, es probable que no haya salvación, no hayamos sido trasladados. Y así hay gente que conoce Biblia. Cuando Jesús habló a los judíos que habían creído en Él, pero luego les dijo: ustedes son hijos del diablo. A esa misma gente le dice Jesús: ¿ustedes creen que Dios es uno? Dice Santiago. Bien hacen. Pero ¿saben qué? Los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros ni temblamos, todavía hacemos chistes de Dios. Nos reímos y nos burlamos todavía. La doctrina y la práctica. Hemos visto en la doctrina la sustitución. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros, se entregó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, nos redimió, se entregó. Él fue el precio que pagó, su vida,
por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para que seamos libres, para trasladarnos de la potestad de las tinieblas hacia la potestad de Dios. Y recuerden, nos compró no para dejarnos igual, para santificarnos. Recuerden el ejemplo, usted compra una casa y la va a adecuar para que vaya a habitar usted con su familia. Lo mismo dice Jesús: mi Padre y yo haremos morada en Él, y para que pueda hacer morada en nosotros, nos santifica, nos limpia, porque Dios quiere tener comunión con nosotros, y lo único que interrumpe la comunión es el pecado. Pecado que debemos tener bien claro, lo terrible, lo horrible, lo que costó a Jesucristo para no tomar a la ligera el pecado. Y esto debe conducirnos a la vida práctica en nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio aquí, en este lugar, nuestro servicio afuera también, en los diferentes escenarios donde Dios nos permite movernos. La renuncia al pecado, a los deseos mundanos, a querer agradar más al mundo que a Dios. Y por último, la vida, la entrega de nuestra vida. Nuestra vida debe ser sobria, justa y piadosa. Sobria para con nosotros mismos, moderada. Justa en nuestra relación con los demás, ser justos como quisiera que fueran con nosotros. Y piadosamente, sin descuidar nuestra relación con Dios. Afirmarla, acentuar, porque de ahí viene el resto. Hermanos, Cristo nuestro Redentor, Cristo pagó su vida, con su vida, para salvarnos del pecado. Probablemente hay gente que puede estar asistiendo a las iglesias, pero no es consciente todavía de este tema. Todavía no es consciente de lo que es el pecado. Por eso es que continúa pecando. Todavía no es consciente del costo del pecado, la entrega de la vida de Jesucristo, el dolor, el sufrimiento, cómo cargó Él nuestra culpa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía no entendemos de repente. Eso puede explicar por qué la ligereza en cuanto al pecado, en cuanto a estos conceptos. Todavía no entendemos que si Dios nos salva es para santificarnos, para que haya cambios en nuestra vida. Dios quiere limpiar nuestra vida, quiere transformar nuestra vida. De repente pudiera haber alguna persona en esta mañana que no ha entendido esto y todavía no ha sido trasladado de la potestad, todavía no puede ser libre de muchas cosas. Pero Jesús vino, Jesús se dio a sí mismo por usted, Jesús entregó su vida por usted, Jesús pagó el rescate de la condenación con su propia vida. Jesús quiere transformar su vida, quiere darle victoria sobre aquello que usted todavía no tiene victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente acercarnos al Señor, pedirle perdón y arrepentirnos de nuestro pecado. Y el principal pecado es haber dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Y nosotros podemos usar nuestra mente para reflexionar y darnos cuenta que hasta dónde hemos llegado, lo que estamos viviendo, lo que vive nuestra familia, probablemente mucho es porque hemos tomado decisiones sin considerar a Dios, porque Dios no ha estado como el Señor de nuestras vidas. Y hemos tomado decisiones en base a nuestro propio criterio, en base a nuestra propia experiencia, en base a nuestro propio conocimiento, sin considerar el consejo de Dios. Y ahí recordamos otra vez lo que Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras. Hemos ignorado la base de nuestro error, de nuestras equivocaciones, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, de nuestras frustraciones. Es porque hemos ignorado el consejo de Dios, lo que está escrito. Pero Dios no quiere que permanezcas ahí. El Señor entregó su vida para rescatarte. Si en esta mañana tú quieres decirle: Señor, perdóname, ya no quiero seguir viviendo
de la misma manera que he vivido hasta ahora, independiente de ti. Te necesito, Señor Jesús. Jesús dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si en esta mañana tú quieres expresarle esto a Jesucristo, ponte en pie, que quisiera orar por ti. Si hubiera alguna persona en esta mañana, póngase en pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti. Si en esta mañana quiere entregarle su vida, escúchame bien, Dios te bendiga. Quiere dejar de vivir tal como ha estado viviendo ahora, ignorando el consejo de Dios, ignorando la palabra de Dios. No hago más llamado, pero creo que el mensaje de la palabra de Dios ha sido claro. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, ponte en pie esta mañana y vamos a terminar orando. ¿Habrá alguien más? Bien, quiero pedir a ustedes que se acuesten bien, pasen aquí adelante, por favor. Quisiera orar por ustedes. Pidan permiso, vengan aquí, por favor, a este lado. Pasen por aquí, por favor, no se queden ahí, vengan por acá nada más, vengan a este lado, una sola fila por acá, por favor. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia también. Mi querido hermano, hermana, de repente tú ya has entregado tu vida a Cristo, pero estás permitiendo que el pecado tome control todavía en tu vida. Estás permitiendo que el pecado dañe tu vida, dañe tu familia. Estás permitiendo que el pecado dañe tal vez tu futuro. Si como hijo de Dios, como creyente, también quieres pedirle perdón al Señor, ponte en pie ahí donde estás nomás, que quisiera orar por aquí. Si tú como hijo o hija de Dios, sabes que estás teniendo problemas, el pecado está enseñoreándose en tu vida, está destruyendo tu vida y tu familia, ahí donde estás, ponte en pie. Quiero orar con todos los que están puestos en pie. Por favor, inclinemos nuestros rostros.